Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más y os vamos a contar todas las novedades que han surgido. Tenemos que empezar hablando acerca de Fernando Alonso porque además Aston Martin ha salido a defenderle. Bueno, nos hubiera gustado quizá una defensa más férrea, pero cuentan cosas bastante interesantes que ya os hemos contado en el canal, así que son puramente confirmación y os tenemos que hablar detalladamente también sobre este caso, además de contaros algunas que otras noticias sobre Verstappen y Mercedes. Ojo, cuidado porque Wolf se ha pronunciado y muchas otras que todo lo tendréis detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema. Vamos a empezar primero por esta defensa que ha emitido públicamente Aston Martin sobre su piloto, sobre Fernando Alonso. Sabemos todo lo que se ha montado, sabemos todo el revuelo que se ha generado, nosotros aquí mismo lo hemos hablado, os hemos demostrado por la propia telemetría que Alonso no era culpable por mucho que emitiese la Fórmula 1, pero en redes sociales por supuesto que ha generado una discusión muy grande de gente que no cree que tuviese la culpa, de gente que sí que la creyese. Bueno, yo si opinas que no tiene, que tiene la culpa Fernando, me parece totalmente lógico. Si lo argumentas, me refiero simplemente por decir, no, Alonso tenía la culpa, ya está, pues no me parece, pero hay gente que lo argumenta y me parece totalmente lícito, por supuesto, igual que os argumentamos nosotros lo contrario. En esta ocasión, Aston Martin, pues por ende, después de todo lo que ha pasado, ha salido a defender a su piloto, que como os digo, nos hubiera gustado quizá algo más férreo, algo más dejar claro su postura de estamos con Alonso, pero sí que es lo que al final quieren hacer con este comunicado. Y sobre todo, os vamos a leer ahora las palabras, está firmado por Mike Krack. Bueno, no sé yo si lo habrá escrito en sí Crack, pero que al final es la intención, ¿no? Dejar claro que el máximo responsable del equipo, o bueno, el director técnico, el team principal, porque bueno, el máximo responsable sería Lawrence, pero bueno, Lawrence Stroll también sabemos que lo mismo, está con Fernando Alonso. Y dicen cosas bastante interesantes que os vamos a leer y ahora queremos recalcar. Lo que comentan en este comunicado es lo siguiente: quería agradecer los mensajes de apoyo que el equipo recibió desde el domingo y los resultados finales del Gran Premio de Australia. Lo primero de todo en el automovilismo, todos nos aliviamos al ver que George estaba bien y que salió por su propio pie después de su accidente. Y quería haceros saber que apoyamos completamente a Fernando. Es el piloto con más experiencia de la Fórmula 1. Ha pilotado en más grandes premios que ningún otro y tiene más de 20 años de experiencia. 21, exactamente. Es un múltiple campeón del mundo en varias categorías y recibir una penalización de 20 segundos cuando no hubo contacto con el coche que lo estaba siguiendo fue un jarro de agua fría. Pero debemos de aceptar la decisión. Y aquí nos explica por qué la han aceptado, que ya os lo habíamos contado en el canal. Dice, intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, pero sin ninguna prueba adicional fuimos incapaces de tener un derecho a revisión. No a defenderse durante la revisión, sino a apelar la decisión. Porque, bueno, ahora os lo decimos. Fernando es un competidor fantástico y estaba usando cada herramienta que tenía para acabar por delante de George, justo como cuando vimos en Brasil el año pasado con Sergio. Este es el arte del automovilismo al más alto nivel. Nunca pondría a nadie en peligro. Gracias a todos los que nos han apoyado. Estamos juntos y vamos hacia adelante. No podemos esperar a competir delante de nuestros aficionados en Suzuka en unos días. Hay ciertas cosas aquí a comentaros. Vamos a recalcaros primero, vamos a ir paso por paso en el orden en el que él lo ha dicho, de que se alegran de que está bien con Russell, por supuesto, todo el mundo lo hacemos. Eso es lo más importante, por supuesto, y luego que están completamente junto a Fernando. Y aquí ya es donde nos dice que Alonso es lleva 21 temporadas en la categoría, es el piloto con más experiencia de la historia de la Fórmula 1. ¿Por qué es el piloto con más experiencia de la historia? Porque es el piloto con más carreras y con más temporadas disputadas, con una carrera más longeva. Es que con eso es el piloto con más experiencia, por lo menos en la categoría. Otra cosa es que sea el mejor o peor, yo no digo eso, pero es el piloto indiscutiblemente, porque eso es un dato por cuánto tiempo lleves en la categoría, con más experiencia. Y es un piloto que es que ha tenido de estas a rabiar. También ha tenido de rifirrafes con la FIA, porque el problema en este punto también es que Alonso es una persona que nunca se ha callado. Y os he puesto varios ejemplos esta semana en mis redes sociales del hecho de Alonso nunca se ha callado, y fijaros hasta qué extremos ha llevado en muchas ocasiones a la FIA. Recordemos también en 2006, por ejemplo, le pusieron una penalización en la clasificación de Monza y llegó al día siguiente, que es la imagen con el pulgar hacia abajo y diciendo que ya no consideró la Fórmula 1 un deporte. Ha tenido a rabiar contra
la FIA, pero además es que ha tenido a rabiar acciones así, que es defensa, que es que se está defendiendo, que es que no ha dado a Russell, que no le ha hecho un break test, que ya lo hemos contado, que es que además, es que eso lo vamos a contar ahora, en el comunicado de la FIA recoge que lo que hace Alonso está bien, pero no tiene sentido que luego le pongan esa sanción. Bueno, desde luego es el piloto con más experiencia, hablan de que fue un jarro de agua fría, una sanción sin contacto, porque tiene contacto. No hay que juzgar la consecuencia, hay que juzgar la acción. Y si hay contacto y ninguno de los dos abandona, puede perfectamente ser sanción. Como si no hay contacto, desde luego que es que no ha habido acción punible seguramente. Y en este caso no lo hay, no tiene tampoco únicamente por ser eso. Pero no hay contacto, no hay acción punible, 20 segundos por agravantes, como explicó la FIA. Además, aquí nos explica eso de no pudieron pedir una revisión, ya os lo hemos contado. Primero, porque es que hay que aportar pruebas nuevas. Si no aportas pruebas nuevas, ni siquiera puedes pedir la revisión. Que ya no es que la haya, es que no puedes pedirla. Entonces, al no poder aportar pruebas nuevas, porque ellos ya aportaron todos durante la revisión inicial y no les sirvió a la FIA porque les daba igual, porque fueron a posta a sancionar a Alonso y le puso una sanción de 20 a posta porque la de 10 no le iba a perjudicar, y eso es así. Entonces, por ese motivo es por el que no pudieron sancionar. Entonces esto es lo que comentan en el comunicado. Os vamos a explicar ahora lo que os digo de lo que ha contado la FIA en su propio comunicado, pero para que veamos al nivel al que ha llegado todo esto, el propio Damon Hill, una persona que públicamente siempre emite su opinión, una persona que estuvo 8 años en la categoría y en 4 de ellos fue una vez tercero, 2 veces segundo y una vez campeón del mundo en 1996, una persona que ha sido exitosa en la categoría, más menos, te gustará más, te gustará menos, pero desde luego ha sido exitosa en 8 años, 4 veces estar entre los 3 mejores, desde luego que lo ha sido, y Damon Hill ha pedido que se siga permitiendo este tipo de movimientos, porque es que es defensa, porque es que son carreras, es que me lo voy a llevar a otra categoría. No sé si la veréis vosotros mucho, yo la consumo bastante, no la hablamos aquí demasiado, me gustaría hacerlo más. MotoGP, este fin de semana hubo un choque entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, los dos al suelo, los dos fuera de puntos. ¿Qué hubo? ¿Uno puede tener más culpa que otro? Bueno, pues yo os dejo que no os voy a decir mi opinión, bueno, la he puesto en redes sociales, pero la podéis ver en redes sociales si queréis saber mi opinión sobre ese incidente. Los dos acaban sin penalización, ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque es un incidente de carrera, porque son carreras, porque puede uno tener algo más de culpa que el otro, pues puede ser, pero son carreras, son cosas que pasan, se estás compitiendo al máximo nivel. Obviamente si es un golpe premeditado, un golpe a posta, un golpe a hacer daño, es sanción, pero un golpe que estás corriendo y te lo das, no es sanción. Aquí no ha habido ni golpe. Aquí ni siquiera Alonso ha provocado ese golpe que se llevó Russell. Que se lo llevó él solo, me refiero, que no se chocaron entre los dos como sí que ocurrió entre Márquez y Bagnaia. Bueno, lo que ha pedido Damon Hill es eso, que se permita, por supuesto, este tipo de movimientos, diciendo lo siguiente: pensamos que la FIA quiere evitar que la gente haga cosas potencialmente peligrosas, eso lo ponen en el comunicado. Pero entonces es peligroso, el automovilismo es peligroso y tienes que tener cuidado cuando te acercas a alguien. Si te acercas a otro piloto, tienes que estar preparado para que te hagan cosas que son un juego, y creo que eso tiene que ser parte del deporte. Ya sabes, desconfiar de un individuo porque está en forma o es un inteligente o lo que sea. Ya sabes, creo que la idea de que tienes que evitar que la gente haga algo inesperado, eso no es realmente correr. Y es que es así. Es que la Fórmula 1 es así. Es que lo que han dicho con Alonso es: no te puedes defender. Si no te puedes intentar defender, que obviamente en la vuelta 30 Alonso no lo hubiera hecho porque estás perdiendo tiempo, pero en la vuelta 57 de 58 lo tienes que hacer porque tienes que intentar retener esa posición, por supuesto. Tienes que intentar conseguir la mayor cantidad de puntos, y si no estás en ese momento siendo más rápido, tienes que buscar salir mejor de una curva para llegar mejor en una recta. Si al otro piloto se desconcentra porque has frenado antes, es que no estabas preparado para quizá esa batalla. Lo que dices, no puedes, tienes que desconfiar del piloto contra el que estás corriendo, por supuesto. Además, lo que os estábamos diciendo es que el comunicado de la FIA recoge una serie de incongruencias, una serie de contradicciones impresionante. Y ya que a muchas personas no les sirve el hecho de que os hayamos enseñado hasta la propia telemetría, es que os vamos a enseñar el propio comunicado en el que dicen que lo que hace Alonso está bien. Es que no tiene ningún tipo de sentido eso, sinceramente. Os hemos recalcado además algunas partes que, bueno, es todo importante, por supuesto, pero os hemos señalado explícitamente algunas partes del comunicado que son importantes. Así que
Vamos a irnos a la razón, ¿no? Nos dicen la decisión y demás, nos vamos a ir a la razón después de haber recibido, pues a ver, aquí nos cuentan todo lo que han escuchado los dos pilotos, a los dos equipos, telemetría, vídeos y demás. Eso es lo que han revisado y nos comentan en la acción. Alonso explicó a los comisarios que se fue a la curva 6 de manera diferente, levantando antes con menos velocidad en la curva para tener una mejor salida. Eso lo explicó Alonso a los comisarios. Esto es del domingo, ¿eh? O sea, esto es del mismo día, por supuesto, de la sanción, pero es que hay gente que, claro, no se lo habrá leído y no ve que efectivamente llegan a decir que Alonso lo hacía bien. Russell explicó que la maniobra de Alonso, desde su perspectiva, pues fue errática, le pilló por sorpresa y causó que se acercase más rápido de forma inusual, resultando en perder aerodinámica en la entrada del apex y de la curva. Perdió el control y acabó colisionándose en el muro de la curva. Si tú necesitas que el piloto tome una curva, el piloto que estás intentando adelantar tome una curva de una determinada manera para ir bien en esa curva, es tu problema. Sinceramente, que entiendo lo que pide Russell, por supuesto, pero es tu problema. Y esto lo recalco en rojo. No hubo contacto entre los dos pilotos y es que esto es un agravante. O sea, esto al final vas a provocar de... Ahora un piloto se puede quejar, no, es que no me ha tocado, pero es que me ha perjudicado. Es que si no hay acción entre los dos, es que puede llegar a ser que no haya contacto y perjudique, pero porque casi que haya contacto y el otro, por evitar un contacto, colisiones. Pero es que aquí Russell toma la curva de la misma forma. Aquí Russell lo que pasa es que pierde la parte trasera. No está obligado a levantar antes porque es que no está ni siquiera obligado. Vamos... Luego también os recalco, nos explican lo de la telemetría, de que frenó 100 metros antes. También, muy importante, esto no lo he recalcado, pero pone, frenó un poco antes del punto habitual de frenada, y ya os lo recalco, pero no ese frenada más fuerte antes de lo habitual, no es la primera razón para que el coche frenase. Aquí nos demuestran que no es un brake test para empezar. Él levanta y él frena esos 100 metros antes, pero no es la razón de frenar, no pega un pisotón al freno con máxima potencia. Eso nosotros no podemos saberlo, la FIA sí, nosotros no, porque en la telemetría no lo pone con cuánta potencia ha ejercido presión en el freno. La telemetría os la hemos enseñado y ahí pone frena o no frena. En el acelerador sí que se puede llegar a ver porque eso es importante, pero eso también se puede llegar a ver por tema motor. En el freno puedes frenar un poquito, que es lo que hace Alonso, porque es que lo que comentan aquí es eso, que frenó, incluso llegó a bajar de marcha, tuvo que subir, que eso lo explica Alonso, que es lo que está puesto en verde, que tuvo que reducir ventaja, pero se fue un poco mal, la tomó incluso mal esa curva, entonces tuvo que volver a subir marcha. Por eso es que frena, acelera y vuelve a frenar, porque comete un error Alonso. Y lo que comenta es eso, ¿no? Entonces esto es la primera parte. Luego nos hablan del hecho de se puede sancionar al final si va de una forma innecesariamente lenta, errática, o lo ponen en el siguiente ya parte del comunicado, que pueda ser potencialmente peligrosa, que esto lo recoge en un artículo, por supuesto, pero hay una cosa también a tener en cuenta sobre esto. Una cosa es potencialmente peligrosa para el resto y otra cosa es esto. Para empezar, potencialmente peligroso es correr carreras, que no corran más. Eso es potencialmente peligroso, correr de por sí carreras. Por supuesto, entendemos que hay cosas que son muy potencialmente peligrosas y tienen que recogerlas, pero esto no era potencialmente peligroso. Nos ponen también nos recalcan que no han tenido en cuenta las consecuencias del accidente. No es así. Lo sabemos que no es así, porque es que esta misma acción la ha hecho Alonso 1000 veces y no se ha tenido nunca en cuenta. Si esto es sanción, Brasil 2023 es sanción y fue nombrado acción del año de la FIA, pero es que Hungría 2022 contra Hamilton es sanción y fue nombrado acción del año de la FIA y 1000 más. La batalla de Alonso contra Schumacher en Imola 2005, una batalla mitiquísima, una batalla en la cual la Fórmula 1 se echa medallitas, no la quieres permitir ahora. Entonces, eso es lo que comentan y pone también pues que con toda la información que ha podido considerar los comisarios y demás, donde para determinar que la maniobra de Alonso no causó el problema de Russell. Han podido considerar, los comisarios no pueden determinar, esto es lo que nos ponen en amarillo, que la maniobra de Alonso causase los problemas de Russell. Eso nos lo llegan a decir en esta parte amarillo, y la parte que hay en verde es que es así. ¿Tiene el permiso Alonso para ir a la curva de una manera diferente? Sí. ¿Tiene la responsabilidad Alonso de causar el incidente porque Russell haya perdido haya tenido más aire sucio? No.
Es que lo pone el comunicado. Es que no tiene sentido. Es que lo pone el comunicado. Es que la verdad, es que lo he estado recogiendo antes para ponerlo también con los colorcitos para que lo viéramos y me estoy cabreando incluso. O sea que ya lo había visto hace 20 minutos. Y luego también nos ponen, que esto me parece impresionante, en la opinión de los comisarios, haciendo estas cosas, condució de manera que era potencialmente peligrosa, dada la velocidad de esa curva. Y eso es así. O sea, no es, me refiero, la curva de esa curva es muy compleja. Eso es así, pero es que no es porque es potencialmente peligroso y porque si lo hubiera hecho en otra curva, en teoría no. Lo misma acción. No sé. Luego ponen, incluso lo llegan a explicar aquí, que el hecho de esto lo ponen en este parte del por qué le ponen la sanción de drive-thru, que al final porque tiene agravantes. Lo llegan a decir aquí, que se ha incrementado la línea de poner sanciones de 10 segundos, pero que le pusieron el drive-thru por agravantes. Incluso llegan a poner en esta. ¿Qué agravantes? Y es que han reconocido que tiene permiso. Puede hacer perfectamente lo que hizo. No sé, yo la verdad que sinceramente me cabrea bastante todavía esto, pero bueno, pues era lo que os queríamos comentar, ya que hay gente que ni con la telemetría lo ve, digo, de que es que el propio comunicado tiene sus... O sea, han dicho en el comunicado que Alonso puede hacer perfectamente lo que hizo, han dicho que no pueden demostrar que la maniobra de Alonso causase el error de Russell, pero que le ponemos sanción y una sanción de drive-thru no de 10 segundos, además porque 10 segundos no hubiera interferido, pero te ponemos la de drive-thru por agravantes. ¿Qué agravantes si has dicho tú que lo puede hacer? Es que no tiene sentido. Vamos a pasar al siguiente de los temas y ya pasamos de todo esto, a ver si cerramos este capítulo, que no va a haber cambio, por mucho que nos quejemos, así que a ver si podemos cerrar este capítulo. Lo último a comentaros por parte noticia relacionada con Aston Martin, es deciros que Honda ha anunciado en el día de hoy que han creado una nueva filial en Reino Unido. Esto ya os lo habíamos contado, que la intención de Honda en esta ocasión era estar más cerca de la fábrica de Silverstone para trabajar codo con Aston Martin, aprendiendo de sus errores, porque sobre todo con McLaren tuvieron un error muy grande de que ellos hacían su motor en Japón, McLaren hacía un walking sus coches. A ver, la distancia, el problema es que hay una distancia muy grande, ese es el problema, porque quiero decir, Mercedes Audi va a hacer los motores en Alemania, iba a decir Mercedes, pero Mercedes los hace en Gran Bretaña. Audi los va a hacer en Alemania y los coches se siguen haciendo en Hinwil, en Suiza, pero bueno, es una distancia menor, que no es lo ideal, pero es una distancia menor. Alpine los hace en Francia y los coches en Gran Bretaña. Entonces, bueno, al final la intención no era simplemente por esa distancia no te provoca nada, pero una grandísima distancia sí, sobre todo para temas de comunicación y demás. Entonces quieren estar Honda trabajando más codo con codo, se van a ir a Gran Bretaña, van a abrir esa filial para trabajar con Aston Martin de cara a ese 2026. A partir de esta primavera además han comunicado que arrancará la contratación de ingenieros, técnicos y miembros del personal nuevo para su fábrica, porque recordemos que como ellos se salían, gran parte de ese personal que tenían, que han hecho estos motores Honda hoy en día, que están con Red Bull, se van a Red Bull Powertrains. Entonces, por supuesto, Honda necesita contratar a muchas más personas. Vamos a pasar allá al tema que os hemos mencionado también al principio del vídeo, sobre Wolff, sobre Mercedes y sobre Max Verstappen. ¿Qué es lo que queremos hablar? Bueno, pues sabemos que uno de los temas más importantes en cuanto a mercado de pilotos tiene que ver con Max Verstappen. Ya os lo hemos contado en el anterior vídeo del día de hoy, que justo en el último vídeo que hicimos ayer, que Verstappen es ahora mismo quien está parando todo, la silly season. Hamilton fue quien la abrió, pero es que Verstappen ahora mismo la está parando, porque con Hamilton pensábamos que no iba a haber otro gallo tan grande moviéndose más allá de Alonso, porque Alonso no tiene contrato. Pero es que como se ha puesto esta posibilidad de que Verstappen se pueda mover, Verstappen está por delante de Alonso en este sentido, entonces es ahora mismo esperando todo el mundo a ver qué hace. Todos los equipos no quieren nadie firmar antes de saber qué es lo que va a pasar con Verstappen, y lo mismo los pilotos, porque lo mismo consigues un puesto aún mejor dependiendo de lo que ocurra con Verstappen, ¿no? Entonces este es uno de los puntos más importantes que estamos teniendo ahora mismo en esta silly season. Todo depende de lo que todavía haga Verstappen, que os tenemos que hablar además de un posible conflicto que ha habido en Red Bull. Ahora os comentamos sobre esto, pero Wolff se ha pronunciado. Sabemos claramente que Mercedes ha hablado públicamente sobre la posibilidad de ficharlo. Wolff ha jugado con todo esto gracias a el lío que hay en Red Bull, pues intentar desestabilizarlos, y efectivamente ha comentado en varias ocasiones que le gustaría. Y hizo una frase que me ha gustado bastante en este apartado en el cual le han preguntado sobre Verstappen. Ha preguntado también si sería esa primera opción, y las respuestas a todo esto lo que ha dicho es lo siguiente: es un tipo de relación, la de Verstappen con Mercedes, que tiene que darse en un momento determinado, pero no sabemos cuándo.
Esto es muy importante. Y ya la pregunta de si será su primera opción dice sí. Ves cuáles son nuestros niveles de rendimiento, pero no me gustaría descartar a los otros pilotos también. Creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir qué es lo que podemos hacer con este coche. Muy importante sobre todo para mí esa primera frase, ¿no? De es una relación que está destinada a darse en algún momento. Me ha parecido bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, sabemos que Mercedes y Verstappen siempre han tenido relación. Es más, Verstappen ficha por Red Bull porque Red Bull le da el asiento en Fórmula 1 el año siguiente. Mercedes no se lo podía dar y le iba a dar un asiento en Fórmula 2 porque Mercedes solo tiene el equipo Mercedes. Puedes llegar a un acuerdo con Williams, pero está complicado, y más en 2015, que era cuando se lo querían dar, porque Williams tenía dos pilotos muy buenos, no estaba en una posición tan dependiente de dinero como ahora. Bueno, ahora han salido un poco, pero como hace años. Entonces, no era tan fácil, no tenían oportunidad Mercedes de darle ese asiento en Fórmula 1. Red Bull se la dio, fichó por Red Bull, pero iba a fichar por Mercedes, firmó por Red Bull por eso, no porque fuese a firmar por Red Bull y le dieran ese asiento en Fórmula 1. Entonces, esa opción estuvo ya ahí muy cerca, y desde luego me parece muy interesante el hecho de lo que comenta, es algo que se tiene que acabar dando. Wolff lo ha dicho en multitud de ocasiones que lo quería fichar. Es más, lo llevan a Toro Rosso porque iba a firmar con Red Bull y Red Bull le da ese asiento en Toro Rosso. Y lo ascienden de Toro Rosso a Red Bull porque lo quería fichar Mercedes para el año siguiente. Luego se dio el caso de que encima Rosberg se retiró, que eso no lo sabía Mercedes, pero le estaban ofreciendo el asiento en un equipo más arriba, y al final, por culpa de esas amenazas, es por lo que Red Bull le sube al equipo Red Bull. Mercedes con Wolff y con Mercedes y con Verstappen siempre han tenido ese acercamiento, y me parece muy interesante el que piensen desde Mercedes que es algo que en algún momento se acabará dando. Veremos si se acaba ocurriendo, pero desde luego que la historia ha parecido que sí que se podría acabar llegando a dar. También, hablando acerca del rendimiento sobre Verstappen, que ha comentado el propio piloto, el propio team principal de Mercedes, me ha parecido muy curioso porque ha coincidido también en que este Gran Premio de Australia ha abandonado, y era la primera vez en 2 años. El último abandono de Verstappen fue en el Gran Premio de Australia de 2022. No abandonó por problemas de fiabilidad, y no abandonó realmente en 2023 no abandonó, eso seguro, y en 2022 en el final tampoco. Entonces, han pasado desde aquel abandono mecánico hasta exactamente 43 carreras, y es que desde luego el rendimiento de Verstappen ha sido espectacular. Por supuesto, esto lo que os vamos a poner es un gráfico que ha puesto la propia Fórmula 1, que yo ya he visto respuestas en los comentarios a su tweet que lo pusieron este gráfico, de es que esto lo ha hecho con el mejor coche, que le den un Haas, que sí, que es que le han hecho con el mejor coche, pero es que en 43 carreras ganes 35 victorias, repito, 35, es que es una barbaridad en 2 años. 43 carreras, 35 victorias, 39 podios, solo se habría perdido 4 podios, es que 4 podios ha perdido, es que es una locura. 989 puntos, 15 vueltas rápidas, una media de acabar en carrera de 1,6. O sea, acaba habitualmente siempre primero, claramente. Puntos normalmente 23, que es lo que máximo que puedes obtener en un fin de semana normal, porque luego los sprint, claro, esto lo aumenta, ¿no? Pero son 26 puntos en un fin de semana normal y 2 campeonatos del mundo que ha ganado entre estas 2 carreras. Es una auténtica salvajada los números que ha tenido Verstappen, sin lugar a dudas. Y os hemos hablado de que podía haber controversia en Red Bull con todo el tema del abandono que tuvo Verstappen, os lo hemos insinuado antes. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya os contamos aquí el lunes que Red Bull ha cambiado de suministrador de frenos. Este año está siendo suministrado por Brembo, una marca italiana. Anteriormente era por Carbon Industries. Y ya os dijimos aquí que, en mi parecer, a ver, acabas de cambiar de suministrador de frenos. Es normal que pueda haber problemas y no debería de repetirse para nada. Pero claro, al final con esto estás echándole la culpa a ese suministrador de frenos. Es algo que no depende. Es igual que, por ejemplo, Sauber, que os hemos dicho, el problema que tienen con las paradas no es de Sauber. Ese problema es del suministrador que tiene de las tuercas, y eso lo ha dicho el propio equipo Sauber. En este caso, ¿es problema de Brembo? Pues al final es lo que se ha insinuado estos días, pero han salido los italianos a decir que no.
a decir que no había nada malo en sus frenos, a decir que ellos han analizado lo que han podido de esos frenos que ha ardido, que ha tenido problema, que ya os contamos que como que se enganchó la pinza del freno y el problema es que era como en ese freno como ir echado con el freno de mano, al final no iba rodando, entonces al final la temperatura pues iba aumentándose, claro, el coche andaba porque el coche tiene mucha potencia, no es un coche de calle, pero al final probada a poner el freno de mano no andas, pues es la misma sensación, pero encima consiguiéndolo mover. El coche lo destrozas, en este caso el freno, ¿no? Lo destrozas. Fue lo que pasó y es lo que acabó provocando o es lo que se dijo que pasó, pero es lo que acabó provocando ese abandono. Brembo ha salido a decir que no hay ninguna anomalía en sus productos ni nada que obligase a el abandono, por culpa de ellos, al abandono de Verstappen en Australia. Y han insinuado que el problema viene por la puesta a punto de Red Bull. Y aquí hay algo curioso, y es que en Gran Bretaña, después de todo esto, se están haciendo la pregunta de a mí me parece muy extraño todo esto, pero yo os lo cuento. ¿Podría haber habido un intento de perjudicar después de las semanas que hemos vivido en toda esta actualidad, ¿no? Pues podría haber habido un intento de perjudicar a Verstappen, que quizás se les haya ido, aquí esto lo añado yo, ¿no? Pero no lo han dicho ellos, pero vamos a también poner aquí un poco parte de no tanta culpa de Red Bull. Quizás se les haya ido de las manos, ¿no? Pero intentar perjudicarle algo a Verstappen por toda esta guerra que ha habido. Yo no lo veo, por supuesto que no. Yo desde luego que no veo que la hayan ido a perjudicar a posta. Pero es lo que se están preguntando en Gran Bretaña. Y os hemos contado anteriormente que Verstappen es ahora mismo quien está reteniendo la silly season. El suministrador de frenos dice que no es su culpa. Pues bueno, yo creo que sinceramente será un error que han cometido y ya está. Pero es lo que se están preguntando de verdad en Gran Bretaña. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos. Han hablado desde el equipo Haas. Un equipo Haas que lleva 2 carreras puntuando, 2 de 3. En la segunda con los 2 pilotos. Llevan 4 puntos esta temporada. Que, a ver, esperamos que... Quiero pensar que todos los equipos van a puntuar, igual que el año pasado. Y ningún equipo solo cosechó 4 puntos. Pero... ya es un comienzo muy prometedor para un equipo que venían avisando de que iban a ser últimos, de que es que iba a sufrir por ser octavo. Yo creo que a lo largo van a pelear por intentar ser octavos, pero decían que no, decían que como máximo iban a pelear por ser novenos. Eso es lo que dijo Ayao Komatsu y diciendo que iba a ser un comienzo de año complicado. Y han puntuado ya 2 carreras, sobre todo, a ver, Arabia Saudí sí que fue pues por el trenecito que montó Magnussen, pero aquí ha sido por ritmo. Por ritmo se ha provocado por 3 abandonos en la zona delantera, los 2 Mercedes y Verstappen, se abren esas oportunidades de puntos, pero que es que si no que hubieran sido 12º y 13º, o sea, solo hubieran sido superados en la zona baja por Tsunoda. Carrera muy buena y sobre todo comenta, esto lo explica Kevin Magnussen, que es muy alentador el ritmo que han mostrado porque ahora sí pueden pelear en carrera. Es muy alentador y es una forma diferente de competir. El año pasado nos despertábamos el día de carrera sabiendo que no iba a ser bueno. Ahora me levanto sabiendo que tendremos una oportunidad de luchar y ha sido verdad. El problema que tenían Haas es que tenían buen ritmo de clasificación, especialmente Hülkenberg, pero es que Hülkenberg es muy bueno clasificando, pero luego en carrera no tenían ritmo, especialmente por tema de neumáticos. Eran un equipo que destrozaba los neumáticos. Eso es lo que se centraron sobre todo en los test de pretemporada, pero es que desde luego han mejorado en la gestión de los neumáticos, el ritmo de carrera ha mejorado y están peleando por entrar en puntos. Es que han entrado en estos puntos en muchas ocasiones y es lo que dice, que ahora sí en carrera pueden pelear. Han perjudicado un poco el ritmo de clasificación seguramente, aunque Hülkenberg lo sigue haciendo muy bien, especialmente el alemán, que bueno, no ha estado siempre por delante de Magnussen, pero cuando el que tiene esa estrella de hacer una super clasificación siempre es Hülkenberg, lo hizo en Bahrein, y le están saliendo bien las cosas, o sea que desde luego es un paso hacia adelante positivo. También se ha visto potenciado gracias al paso que ha dado Ferrari, porque ellos le compran todo lo que pueda a Ferrari, pero luego lo que no pueden ellos también lo tienen que trabajar y desde luego que el avance en comparación al año pasado pues también es mucho gracias a ellos. Lo importante ahora es mantenerlo, que eso es lo difícil realmente porque deberían de alcanzarlo algunos que otros equipos. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y si te ha gustado el vídeo suscríbete y deja tu me gusta, que nos vas a apoyar muchísimo haciendo esas 2 acciones. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.